Nobleza obliga significar que la investigación a lo largo de, bueno, desde Richet, si queremos ponerlo, casi estamos en 109 años que le dieron el premio Nobel, pero él estuvo trabajando prácticamente desde fines de el 1800 en la Costa Azul. Realmente debe haber sido muy entretenido y muy lindo. Eh, Estuvo trabajando, por cierto, más de 100 años, en demostrar lo que luego llamó anafilaxia. Pero eh, la anafilaxia está vinculada con la existencia de un anticuerpo, pero hay cuadros parecidos a la anafilaxia donde no podemos detectar un anticuerpo. Es decir, se produce, por ejemplo, la inoculación para hacer una tomografía, para hacer una radiografía, un urograma, para hacer una serie de estudios bastante habituales, medios de contraste yodado. Y se introducen en la vena y se introducen a veces con cierta vehemencia, con cierta rapidez. Eso provoca naturalmente la ruptura de la bomba esa que estaba armada, el mastocito, esa célula que estaba cargada como de cosas, provoca la ruptura sin que haya una inmunoglobulina E. O si hay alguna, es ínfima y no tiene nada que ver con el medio de contraste yodado. Y sin embargo, la liberación de histamina, leucotrienos, enzimas y etcétera que mencionamos previamente provoca un cuadro similar. No tan grave, pero sí un cuadro similar que empieza con el prurito, el calor, la urticaria, etcétera, y que requiere las mismas medidas terapéuticas que el verdadero choque anafiláctico. Entonces, semánticamente, la Organización Mundial de la Salud y últimamente la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica ha definido esto como anafilactoideo. Es decir, hay cuadros entonces anafilácticos puros, por decir así, y anafilácticos impuros, si cabe la expresión, o anafilactoideos, que clínicamente, o sea, por lo que encontramos, por lo que sufre el paciente, es muy parecido, quizá puede no ser de tanta gravedad, pero sí muy parecido, y que necesitan terapéutica. Pero para esto hemos sido más ya nosotros acá en Argentina, lo hemos impuesto prácticamente desde 1980, después de haber estudiado un largo número de pacientes, las premedicaciones antes de la exposición, por ejemplo, a los medios de contraste yodado. Es decir, le damos, de acuerdo a las características del paciente, si es alérgico o no, sus antecedentes históricos, hay una historia, que se hace una historia clínica muy concienzuda al respecto, puntillosa en reacciones a fármacos y demás, y se le da una medicación previa durante 3 días antes del estudio que se le hace, con antihistamínicos y corticoides, por cierto, por vía bucal o por vía inyectable, en fin, esos hay diferentes esquemas y todos son válidos, con lo cual prácticamente el paciente a lo sumo siente una ligera sensación de calor y nada más. Nunca llega a tener ningún episodio grave y de hecho así ha ocurrido en la práctica diaria. También quiero significar que hay anafilaxia por ejercicio y anafilaxia por ejercicio después de comer, cuyos mecanismos no son debidos a anticuerpos, sino que se producen y no se sabe muy bien por qué todavía, aunque hay mucha investigación, pero no se sabe muy bien por qué todavía, el mastocito se rompe, se libera todo eso que tiene adentro y obviamente produce el cuadro que hemos dicho. Nunca llega a ser un cuadro tan grave,
pero sí realmente el prurit, la picazón, la urticaria, o sea, las ronchas, a veces con edema de labios, con edema de párpados, etcétera, que lleva al paciente a una guardia donde inmediatamente le aplican un corticoide y antihistamínicos y se olvidan de la adrenalina. Pero bueno, esa es otra historia. O sea que es muy probable que factores provenientes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, que hoy día se ha investigado en lo que es la neuroquímica, ha investigado una cantidad de neuropéptidos, o sea, pequeñas sustancias que liberan las neuronas, pudieran tener algo que ver en hacer gatillar al mastocito y que éste libere lo que tiene adentro. Y por eso provocar un choque anafiláctico, en realidad un choque anafilactoideo, como mucha gente que dice que es alérgica al sol, y evidentemente allí pueden ser que los rayos ultravioletas sean el gatillo para la ruptura o degranulación de los mastocitos con liberación de las sustancias.